Te voy a pedir mientras que abras tu Biblia en el libro de Génesis 8:20. Entonces, esto que te voy a decir, esta introducción, es únicamente para poner, como siempre, el contexto histórico, un poquito de base y sobre todo, hermano, en el tema del día de hoy, que es acerca de la iglesia local. Ya no la iglesia universal, el tema fue hace 8 días, pero este día nos toca hablar acerca de la iglesia local, y hay muchas dudas a veces, hermano. A veces se generan ciertos conflictos acerca de lo que es la iglesia local. Entonces vamos a disipar algunas dudas y necesitamos, hermano, tener muy presente los siguientes conceptos, hermano. En Génesis está la historia que tú recordarás bien, donde hay un diluvio y donde Dios salva por medio de la instrucción que le da a Noé de construir un arca. Amén. Esa arca no apareció, no descendió sola, no apareció nada más y le dijo a Noé: ahí está el arca, solo métete. Le dio una instrucción que él tenía que seguir. Amén. Tú conoces la historia, se mete al arca, llueve, muere a través del gran diluvio la humanidad, a excepción de lo que Dios salvó por medio del arca. No vamos a hablar mucho detalles, solo el versículo 20. Y edificó Noé, una vez que salen de ahí del arca, una vez que se dan cuenta de la catástrofe, imagínate la impresión, las emociones al ver lo que había sucedido, lo que había acontecido, una cuestión terrible para toda la humanidad, y ver que Dios lo salvó, que cumplió y que Dios lo salvó. Entonces dice, versículo 20, y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Hermano, no es el tema, pero tú te vas a dar cuenta del por qué es importante ubicar. Un altar es un lugar alto, un montón de tierra o de piedras sobre el que se hacía un sacrificio en señal de agradecimiento. Aquí es un dibujo que hicieron para más o menos representar un poco lo que estaba pasando una vez que salieron del arca. Amén. Entonces eso es lo que es un altar. Entonces ya empezamos a ver desde el Antiguo Testamento, en el inicio, cómo empieza a haber señales de reconocimiento del pueblo de Dios hacia Dios por lo que Dios está haciendo en su pueblo. Esta es una señal de agradecimiento. Amén. No tiene nada que ver con que si Noé es un superhombre, pero bueno, vamos a la siguiente. Aquí lo único que quiero representarte es cómo actuó Noé al hacer un altar. Aquí vemos en 25, solo quiero que veas algunos detalles. Capítulo 25, versículo 8 al 9, y dice así: y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Con quién? Con Moisés. El Señor hablaba ¿con quién? Con Moisés, el representante del pueblo, el que Dios utilizó para sacarlo de esclavitud de tierra de Egipto, para traerlos a una tierra promesa que Dios les habría de dar. Pero en ese trayecto, en ese camino, les dice: me vas a construir un santuario. ¿Un santuario qué es? Es un lugar destinado a rendir culto santo. En suma, aquí es muy importante ubicar esto, que es algo que va a contener algo para preservarlo y cuidarlo. Seguramente tú habrás escuchado acerca del santuario de la mariposa monarca. ¿Por qué se le dice así? Porque es un lugar destinado a proteger y a cuidar eso, algo tan valioso en esta cuestión que es la mariposa monarca. Bueno, aquí el santuario, que es el lugar para cuidar, para ponerle atención, para proteger, para dedicarle culto, era el tabernáculo en Éxodo 25, y dice que les pide que le hagan un santuario para habitar en ellos. Amén. Que es, vamos a ver, Primera de Reyes 6:1, que dice así:
Esto es para entender lo que es el templo. 6:1. Y sucedió que en el año 480, después de que los hijos de Israel salieran de la tierra de Egipto, en el 4.º año del reinado de Salomón, sobre Israel, en el mes de Sif, que es el 2.º mes, comenzó él a edificar casa al Señor. ¿Quién? Salomón. ¿Ok? Entonces él le hizo una casa al Señor. El templo, hermano, hablar del término de qué es un templo, es un edificio, construcción arquitectónica destinada a actividades sagradas. ¿Ok? Entonces, sabemos que el templo representaba mucho para toda una nación, para todo el pueblo hebreo, para el pueblo judío. Era donde se habría de reunir a hacer culto a su Dios y a rendir y a llevar una serie de actos ceremoniales que Dios les había pedido para honrar a su Dios, reconocerle que ese era su Dios, reconocerle que ellos los había liberado, acuérdate, los había sacado de Egipto, y entonces le estaban dando este lugar a Dios. Y este lugar contiene exactamente lo mismo que tenían los otros 3 lugares, un lugar donde se había que hacer sacrificio, un lugar donde iba a estar la presencia de Dios descendiendo o albergando o representando, que había que llegar ahí. Sin embargo, a este lugar tú y yo sabemos que no entraba todo el pueblo, solo entraba un representante, ¿no? El que era el sumo sacerdote era el que entraba hasta el lugar santísimo, mientras que todos los demás sacerdotes, todo lo demás del pueblo encargado de esto, pues se encargaba de diferentes actividades de este lugar. ¿Qué es lo que quiero, representante? Que estamos aquí hablando del templo como un lugar arquitectónico. Amén. Porque a veces empiezan a haber como que polémicas entre qué es el templo, que si a este lugar, a este local, está bien o está mal llamarle el templo. Y hermano, cuando alguien te diga, ay, no, es que voy a ir al templo, pues hermano, no te enojes, porque no está mal, también está destinado a ser como un lugar arquitectónico. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 17, libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24, dice así: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es decir, el Dios creador, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por mano de hombres. Es decir, el templo que vimos anterior, el altar, el tabernáculo, no eran lugares donde el hombre iba a contener a Dios, porque Dios es el Dios creador. Él es el creador, nosotros somos la creación. Dios, por su misericordia, ya en su plan decidía descender y habitar en su pueblo. Amén. Y aquí lo declara Dios. ¿Cuál dijimos? El 24, ¿ah? Dios creador. Entonces Él no mora en templos hechos por manos de hombre. Amén. Vamos a 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Aquí, hermano, ya se pone mucho más interesante la cosa, y es donde nosotros tenemos que poner nuestra atención acerca de lo que es el templo en el Nuevo Testamento y por obvias razones en lo que es el día de hoy. Tú y yo representamos en la actualidad el templo de Dios. Entonces, no te preocupes si eres como yo, chaparrito, si estás muy alto, si morenito, blanquito, no te preocupes. Dios no mira eso. A Dios no le sorprende, no lo puedes sorprender con cosas visibles. Así como Dios te formó, así eres tú, su templo. Tú eres la amada por la cual Jesucristo dio su vida y descendió al infierno a
pagar el precio que tú y yo merecíamos. Amén. ¿Y qué logró eso, hermano? Sabemos que Él asciende a la gloria de Dios. Él es levantado y se le da un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla. Amén. Y lo más maravilloso, para rasgar el velo y que ahora tú y yo podamos tener acceso a su presencia, para que ahora sea Él depositando su Espíritu Santo en ti y en mí. Amén. Como dice este versículo, ¿no sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Amén. Entonces, este es ahora el nuevo templo. ¿Qué hay que hacer con él? Este templo alberga un alma y un espíritu para que sean vivificadas por medio de el plan de salvación de Jesucristo y que sea regenerada. Amén. Efesios 4:23 dice así: y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Amén. Todo esto que te estoy diciendo, hermano, es muy importante. Son conceptos que tú tienes que conocer, que entender, que asimilar, aunque no te lo sepas de memoria, aunque no conozcas tanta esencia, tanto versículo. Pero la esencia, hermano, que conozcas es fundamental, de que Dios quiere regenerarte. Una vez que estamos vivificados en Jesucristo, por muy inteligente que seamos, no sabemos buscar lo bueno, no sabemos buscar la salvación, no sabemos ir a Jesucristo. Entonces tiene que venir la regeneración. Desde ahí inicia que el Espíritu Santo nos abre el entendimiento, empezamos a ver quién es Dios, qué es Jesucristo, y entonces podemos escuchar su voz, su mensaje. Nuestros oídos empiezan a destaparse para oír su voz, para que su fe de gracia, su fe redentora viene para activarse en medio de nosotros y creamos en su plan, hermano. Entonces viene ese proceso de vivificación, pero también tu mente tiene que ser renovada. ¿Por qué? Porque pues estamos llenos de conceptos, de pensamientos, de ideas, de sentimientos que hemos crecido todo este tiempo, en lo que todo este tiempo que estemos en la tierra, hermano, vamos a estar recibiendo información que nos va a tratar de apartar, de desviar, de matar, de exterminar. Y aparte nuestra concupiscencia, que es el estuche, que es el cuerpo que tenemos, que tiene sensaciones, que tiene cambios químicos, y a lo cual nos enfrentamos todos, porque todos tenemos un cuerpo. Amén, hermano. Poniendo esto como base, como introducción, siguiente, entremos un poquito ya ahora sí de historia. Es que los otros, hermanos, eran conceptos bien importantes. ¿Cómo entonces se originó la iglesia local? ¿Por qué la importancia de conocer esto? Se mueven hermanos donde dicen: ya no es necesario ir a la iglesia, porque la iglesia está en la casa, debe ser familiar, los cultos son familiares. Y empiezan a mover una doctrina referente a la iglesia en casas y no en un local. Y hermano, es tan contaminante porque te lo dicen con tanta certeza, con tanta convicción, hermano, que varios hermanos dicen: pues sí es cierto, pues así me ahorro el tratar con esos cuates que me caen gordos, así ya no lidio, ya no tengo que obedecer a nadie. Y empiezan a, no sé qué los orille, que se contamina por aquello que escuchan y dejan de congregarse, hermano. Eso es muy real, esto que te estoy diciendo es real, hermano. Gente que dice: el culto en las iglesias locales, eso no es bíblico. Hermano, es para que te pongas con la antena, pero bien atenta, bien atento, para que afirmes esto y veas el proceso, el por qué. No solo porque te lo están diciendo personas aquí que te prediquen o que te den este mensaje, sino que tienes que pedirle al Espíritu Santo la comprensión, el entendimiento de esto que se está exponiendo.
Dice entonces, veamos, pongo yo aquí, hermano, que la iglesia se originó. Yo pienso que sería malo decir que se originó desde el libro de los Hechos. Ahorita vas a ver por qué, a qué me refiero. Porque ya estaba en el pensamiento y en el plan de Dios. ¿De quién especialmente? De Jesucristo. Y quiero pedirte que por favor vayamos a Juan capítulo 10, versículo 1. Es decir, hermano, las iglesias locales no son obra de hombre, no son el pensamiento de un grupo de hombres que se les ocurrió hacer un negocio, porque muchos, yo he escuchado un montón de personas que dicen que las iglesias son para que lucren las personas. Y hermano, eso lo único que es otra ideología para desviarte del propósito que está detrás de esto que Jesús quiere para su iglesia, para la iglesia universal de la cual nos habló nuestro hermano Quique. Capítulo 10, versículo 1. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, van delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz, pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Hermano, esos hermanos que te quieren sacar de un redil o de una comprensión de que tú eres una oveja de un redil, ahorita conforme avance el tema se va a clarificar. Porque algunos van a decir, aquí estamos hablando de Jesucristo y de la salvación, pero tiene que ver con un plan. Ahora sí, como nos dijo nuestro hermano Fer Escalante el domingo, que hermano, ya no tenemos que ver así con el zoom nada más de micro, sino ahorita es ampliar el zoom. Amén. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, va a venir el lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Amén. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Amén, hermano. Aquí, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, hermano, aquí vemos al Padre, vemos al Verbo hecho carne, que era Jesucristo. Algo muy interesante, hermano, que nosotros sabemos por la palabra misma, no es el tema, pero sabemos que Él vino con una actitud. En esta parte vino una actitud de siervo y fue a la cruz con una actitud de cordero. Como cordero fue al matadero. Amén. Si ubicas esa parte de ese texto bíblico, un cordero, hermano, es un bebé borrego. Amén. Él tuvo esa actitud de ir, de no repelar, de no renegar, de no negarse. Él se dio
Él fue el que decidió. Amén. Eso es bien importante. Aquí la pregunta sería, la oveja que no está en ese rebaño, en ese redil, pues ¿dónde va a estar? ¿O con quién va a estar? Va a estar expuesta a ideologías, espero que el Señor te esté hablando, va a estar expuesta a ideologías, a un montón de doctrinas, a un montón de enseñanzas, a lobos rapaces, al pecado. Entonces, hermano, es importante que visualices esto. Sigamos con el tema. Hechos capítulo 2, versículo 46. Dice así. Hechos capítulo 2 dice: la iglesia se reunía en los patios del templo de Jerusalén. Amén, lo que te decía. Acuérdate que el templo se construyó en Jerusalén y bueno, ¿qué es lo que pasaba? Eso nos lo dice Hechos 2:46. Día tras día continuaban unánimes. ¿En dónde dice? En el templo. Ya sé, hermano, lo que te acabo de decir, que el templo somos nosotros, es el cuerpo, es la iglesia. Amén. Pero aquí está diciendo esto porque se refieren al templo que está en Jerusalén. Día tras día continuaban unánimes, unidos, hermano, unidos, y partiendo el pan en los hogares. ¿En dónde? En los hogares, reunidos en el templo, y partían el pan en los hogares. Comían juntos, hermanos, como con alegría y sencillez de corazón. Se despertó un cambio de comportamiento y de actitud en la iglesia. Pero ¿cómo es posible? ¿Serán las buenas presentaciones de hombres de oratoria con esos cursos que se dan de motivación? ¿O será más bien, hermano, que Jesucristo llegó a sus corazones, hubo ese cambio en sus vidas, empezó esa regeneración en su mente y el Espíritu Santo se posó en ellos? Y empieza a haber un cambio, una transformación, hermano. ¿En qué? En la conducta. Empieza a haber sencillez, empieza a haber alegría. ¿Cómo? Si está difícil la situación, si hay complicaciones. Avancemos. Vamos a leer 2:42. Vamos a retroceder unos 4 o 5 versículos y dice: y se dedicaban continuamente. ¿A qué se dedicaban, hermano, la iglesia de un inicio? A las enseñanzas ¿de quién? De los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los discípulos que eligió Jesús, los 11 discípulos que quedaron, más los que con los que hicieron al que seleccionaron para completar los 12. Entonces esos discípulos fueron los apóstoles. ¿Qué era lo que hacía la iglesia? Se dedicaban continuamente. No, ahí cuando se me ocurre, a sí me dieron ganas de ir a ver qué dicen los apóstoles, a ver qué dice Pedro, a ver qué dice Juan. No, hoy no puedo. No, dice continuamente. A las enseñanzas, a la comunión, no nada más llegaban, escuchaban y se iban, había comunión, al partimiento del pan y algo bien precioso, bien hermoso, y a la oración. Aquí es donde tendríamos que preguntarnos cómo estamos en la oración, hermano. Podemos estar viniendo mucho a los cultos, pero ¿por qué no cuadra nuestra vida? ¿Por qué no embonamos en la iglesia? ¿Por qué no me siento parte de la iglesia, hermano? Pues habría que ver qué está pasando. ¿Será que no estás orando? Cuando hay una convocación y un llamado a la oración, ¿cuántos llegan, hermano? Si la iglesia que empezó con 500 y terminó con 120, a los cuales el Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés, porque la oración, hermano, ¿qué representa? Es pesada, es cansada para muchos otros es aburrida. No nos vayamos tan lejos, digo, bendito Dios, y todos los que están aquí o sintonizando son oradores grandes,
que nos dedicamos a orar, pero yo te puedo asegurar que un síntoma de tu vida, de cómo estás, es la oración que tienes todos los días. Analízate. Sigamos. Entonces, para sentirnos uno en el cuerpo, pues debe de empezar a ver estos aspectos que estamos viendo ahí. Entonces, ¿qué sucede en el 2:43? Vamos a ver el 43. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Perdón, esto lo quería leer, hermano, porque los apóstoles, conforme se predicaba la palabra de Dios, las personas, acuérdate que no tenían este libro. Esto que tú tienes, ellos no lo tenían. ¿Qué tenían? Únicamente lo que habían visto y oído. ¿Quiénes? Los discípulos de Jesús. Lo que habían visto y oído de Jesús era lo que venían y enseñaban. Pero para esas personas que no habían visto lo que Jesús había hecho y enseñaba, tenía que darles autoridad a los apóstoles y señales para que creyeran que Dios estaba con ellos. Lo mismo que pasaba en el tabernáculo, hermano. Hacían el sacrificio y se metía el sumo sacerdote al lugar santísimo. ¿Cómo se sabía si era acepto el sacrificio? Porque descendía una columna de fuego y se posaba en el arca. Y entonces el pueblo a las afueras, no podía estar ahí, a las afueras veía, ay, sí, fueron cubiertas nuestras faltas y eran bien pecadores, ¿verdad? Igual que tú y yo. Pero hermano, aquí Dios estaba respaldando a los apóstoles para que se creyera la palabra que nos dejó escrita o inspirada a Dios por medio de ellos en este libro que tienes en tus manos. Este libro que tienes en tu casa, al cual tienes que recurrir todos los días porque tú eres el templo de Dios. Entonces, hermano, Dios respaldó la palabra de las enseñanzas de los apóstoles. Sigamos. Dice, y el 8, vamos al 8, capítulo 8, versículo 14, 17. Cuando los apóstoles que estaban ¿en dónde? En Jerusalén, oyeron que Samaria, acuérdate que Jerusalén estaba en el sur, sí, más hacia el sur, y Samaria estaba en el norte. Amén, de lo que conocemos, que te acuerdas que es Israel, ya hemos hablado de eso. Entonces oyeron que Samaria, los del norte, habían recibido la palabra de Dios. Acuérdate que los samaritanos eran vistos como que por los judíos como que lo despreciable, por las mezclas que se habían dado históricamente en sus deportaciones. Con ellos, me parece que fueron los asirios. Los asirios los deportan, se los llevan y empezaron a hacer una mezcla con los nuevos pueblos que habían depositado ahí. Por eso no querían a los samaritanos, eran religiosos, se mezclaron con otros pueblos, entonces hacían el feíto. Los de Jerusalén se supone que eran los más de raza judía, los más limpios en su linaje, se podría decir. Pero entonces sigamos, dice, pero cambió, hermano, cambió la mentalidad. Samaria recibió el evangelio. Estaban recibiendo los de Samaria la palabra de Dios. A saber si fue por la mujer samaritana que Jesús le predicó, se han de haber enterado, se ha de haber corrido la voz. Y entonces, cuando habían recibido la palabra, les enviaron ¿a quién? A dos de los apóstoles, a Pedro y a Juan. Es decir, les mandaron dos personas que podían enseñarles más. ¿Qué fueron lo que hicieron? Descendieron, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. Amén. Pues todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí, hermano, se está poniendo cada vez más interesante la cosa. Ya vimos que era plan de Dios, ya vimos que se reunían en los patios, eran unánimes en la oración, eran unánimes en la enseñanza y se dedicaban a predicar. Los discípulos iban a otras regiones
conforme se iba expandiendo el evangelio, las buenas nuevas, la noticia de lo que había pasado. Amén. Amén, hermano. Dice así: entonces luego, ¿qué sucede? Entra en la escena el apóstol Pablo. Y vamos a ver cómo fue que entró, hermano. Hechos, vamos a retroceder tantito ahí mismo donde estábamos leyendo el 14, nos vamos a subir al 1, versículo 1 de Hechos 8. En aquel día se desató una gran persecución en contra de ¿quién? De la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia local, la iglesia universal. ¿De quién estamos hablando? Pues la iglesia que estaba en ese momento. Estamos hablando de la iglesia universal, de las que nos habló nuestro hermano Quique. Los inicios de la iglesia que les estoy mencionando, los que estaban unánimes en Jerusalén. Imagínatelos ahí acercándose al templo, oraban, eran unánimes, iban a las casas y de repente ¡pum!, se desata una persecución. Para los que no saben qué es una persecución, es que se despierta una ira, un odio, un aborrecimiento acerca de lo que es Jesús, su enseñanza y obviamente hacia su pueblo que le sigue. Esa persecución es: matémosles, arrestémosles, despreciémosles. Ellos no son dignos de estar aquí, de tener economía, de vendernos. Ellos expulsémoslos. O sea, era terrible la persecución. Entonces se despertó una gran persecución y todos fueron esparcidos por las regiones ¿de dónde? De Judea y Samaria. Judea, acuérdate que es la parte sur, Samaria está en la parte norte. Excepto los apóstoles. Los apóstoles, hermano, a pesar de la persecución, se quedaron en Jerusalén. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo está inmerso en este plan, hermano. Algunos hombres piadosos, en el versículo 2, sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia. Este hombre Saulo, que hacía estragos en la iglesia, es Pablo, pero su nombre es Saulo. Entonces él entraba, hermano, como dice aquí en versículo 3, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres por igual, los echaban en la cárcel. ¿Quién lo hacía? Pablo. Él era un judío. Tú sabes que él era de origen griego. Tenía gran importancia, gran relevancia y tenía un celo por las cosas judías. ¿Cómo era posible que se rebelaran, que contaminaran la ideología, la creencia de los judíos? Entonces, hermano, empezaron a asolarlos, empezaron a arrestarlos. Entonces la iglesia se empezó a esparcir. Ahora vamos a 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, estamos hablando de ese texto que estábamos leyendo, esos que se esparcieron, que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie. No hablaban. Aquí pon atención, hermano, no decían, ya no expresaban, ya empezaron a tener como que temor, como que miedo, empezaron a dejar de mostrarse como pueblo declarando, ¿verdad?, quién era Jesús. Fueron muy reservados, no fue abiertamente, sino que únicamente al pueblo judío. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a quién, a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, hermano. ¿Cómo se va a despertar el poder en la iglesia? Cuando empiece a predicar de Jesucristo, hermano. Porque evidenciar a Cristo, hermano, tanto puedes haber gente que te escuche, gente que te diga, no, él es honesto, él es honrado, él no roba porque es cristiano. Pero también puedes tener enemigos que te van a aborrecer, se van a burlar de ti. Hermano, sé firme en tu fe.
Sigamos. Entonces, hermanos, estaban predicando a Jesucristo. Estos valientes, Chipre y Cirene, estaban predicando a Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos. Había respaldo de Dios. Dios va a estar contigo, hermano. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. El Señor Jesucristo va a estar con nosotros. No tengamos miedo, hermano. No tengamos vergüenza. Amén. Cuando nuestros hermanos de evangelismo hagan campañas, pégateles. Pregunta, acércate con ellos, hermano. Yo recibí un testimonio hace un mes de mi hermano Armando, que Dios lo bendiga, un hombre que ha servido aquí fielmente ahí en las cámaras, en el área de medios. Y mi hermano me compartió su testimonio que me edificó tanto que te lo quiero contar brevemente. Luego te acercas a él a decirte, ¿eso es verdad? Resulta que él recibió un folleto y pues hasta me lo imagino y recibirlo como que de mala gana, como que lo guardas. Se subió a un microbús, bueno, ahí me platicó todo un escenario, acciones que pasaron, y en el microbús sacó el folleto y lo leyó y le impactó su vida, y entonces se acercó a ese lugar que venía en el folleto. Y entonces fue la herramienta que Dios usó para que el evangelio llegara a su vida y Cristo llegara a su vida, hermano. Entonces, ¿valdrá la pena invertir en un folleto? Sí lo vale, hermano. Yo también ya tenía como que mis dudas, el de que sí valdrá la pena y que, híjole, la inversión que se hace. La gente agarra y los tira y te duele porque sabes la inversión. No, hermano, vale la pena. Entonces, hermanos, sigamos. El cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Amén. 9:18 dice así: al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. ¿De quién estamos hablando? De Saulo, que es el apóstol Pablo. Es su conversión, está en el capítulo 9, con calma lo puedes estudiar. Tomó alimentos, cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué hacía con los discípulos? Aprendía, hermano. Los escuchaba y aprendía de ellos. Pero ¿qué pasó, hermano? Después en el 20. Y enseguida se puso a predicar a Jesús. ¿En dónde? En las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús era el Cristo. ¿Quién es el Cristo? El Mesías, el enviado para ti, para mí, para cumplir este plan de salvación, hermano. ¿Por qué era importante decirte esto, hermano? Porque necesitamos saber el origen de los que estamos aquí. ¿Cómo es que llegamos? Sí, amén, de Jesucristo, pero pasó toda una historia, hermano. ¿Qué fue lo que pasó entonces con el apóstol Pablo? ¿Por qué me atrevo a hablar del apóstol Pablo? Porque él fue uno de los que más dejó evidencia, o de los que se recopiló la información para el Nuevo Testamento. Y aquí, hermano, podemos ver todas las cartas que él escribió. Se escribe 1 Corintios por el año 56 después de Cristo, 2 Corintios en el mismo año. De este lado, hermano, se ve lo que le pasa, que es su primer viaje misionero, el concilio de Jerusalén, acá en el 58 cuando lo arrestan, en prisión de Pablo en Roma en el 60-62 después de Cristo, lo ejecutan por el 67 después de Cristo. Pero hermano, aquí me atreví, en la Biblia no están en orden cronológico sus epístolas, hermanos, sus cartas. Entonces yo me atreví aquí a ponerlas en orden cronológico para señalar
esta, que en realidad todas las cartas están dirigidas ¿a quién? A una iglesia local en donde debe de haber una invitación a un comportamiento, a una conducta, a una regulación, hermano. Vamos a leer 1 Corintios 12, 27 y 28, dice así: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Hablando de quién? La iglesia universal que nos habló nuestro hermano Quique. Y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado, aquí se pone interesante, la iglesia, amén, de la iglesia universal, fíjate lo que dice. Dios ha designado, Dios, no el hombre, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque ¿para quién iba a funcionar cada una de estas cosas? Los apóstoles, ya dije, que dejaron sus enseñanzas, lo inspirado por Dios que Él permitió que llegara para nosotros. La estructura de la doctrina, de la enseñanza ya está aquí. Los apóstoles ya dejaron dicho, pero ¿para qué queremos administradores? ¿Para qué ayudas? ¿Para qué? Si solo se tratara de la iglesia que tiene que congregarse en casas. Entonces, hermano, vemos que hay un plan de Dios para la edificación de su cuerpo. Amén. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? Hermano, la finalidad tiene que ver con el discipulado. El propósito de que se reunieran en casas y siguieran escuchando las enseñanzas de los apóstoles era para aprender. ¿Quién quiere aprender algo? Pues alguien que quiere conocer. Para conocer algo necesitas estudiar. El alumno o el niño que quiere aprender matemáticas pero no estudia matemáticas, pregunta: ¿crees que vaya a aprender matemáticas? El alumno que quiere estudiar y aprender matemáticas y que lo escucha de un maestro, ¿crees que aprenda matemáticas si no hace ejercicios, si no se ejercita? Todos los que hemos estudiado matemáticas sabemos que son nuestro coco, porque tenemos que hacer ejercicios. La habilidad de aprender matemáticas está en ejercitar. ¿Qué? Lo que alguien te enseñó, lo que ya estudiaste. Se estudia la palabra de Dios, por supuesto, ¿por parte de quién? De quien te está enseñando y de quien ya te dejó escrito la palabra de Dios. Entonces, discipulado viene del hebreo talmid, aprendiz o estudiante. No es una aceptación, hermano, nada más intelectual. Escuché y ya. No, hermano, no nada más es vine y aprendí sin sentido. Debe de haber un profundo estudio amando el corazón de nuestro Dios. ¿Por qué a muchos se les hace aburrido venir a la iglesia? Porque no están amando las enseñanzas de Dios. Vienen a la iglesia porque sienten el compromiso religioso o el compromiso de pues tengo que venir, o pues me traen mis hijos, o me trae mi esposo, o me trae mi esposa, no sé, hermano. Pero debe de haber un entendimiento y un amor acerca de aquel que te está salvando y que debes de anhelar conocerle. Entonces, ¿qué se requiere para un discipulado? Oídos atentos, un corazón anhelante y una observación con enfoque, hermano. Es decir, observar. El alumno que no pone atención, pues hermano, ya se perdió. ¿De qué? De la enseñanza. Viene el examen de la vida y ¿qué pasa? Pues repruebas. ¿Cómo repruebas? Pues caes en pecado, mientes, engañas, eres lleno de fácilmente cae presa de la fornicación, del adulterio, del alcoholismo, de la drogadicción, infinidad de cosas que en el mundo se promueven. Siguiente, el discípulo
sugiere la idea gráfica de un seguidor que pone sus pies en las huellas que va dejando ¿quién? Pues el maestro, ¿ok? El término como tal, hermano, que estamos viendo, que vemos en la palabra de Dios, al menos en el concepto de cuando estaba Jesús enseñando, ¿de dónde es? ¿De qué cultura se ve? Principalmente de una influencia de cultura griega. Era muy común que el pueblo griego tuviera un maestro que se hiciera de un discípulo, pero este discípulo no era cualquiera. Era alguien asignado, si era un gran maestro, pues le asignaban a los mejores personajes, como un día te platiqué acerca de Alejandro Magno, que tuvo uno de los grandes maestros de su época. Entonces, sin embargo, cuando nosotros vemos la historia del Antiguo Testamento, vemos que también hubo discípulos que caminaban, ¿no? Se veía un Eliseo siguiendo a Elías, ¿no? Por citar un ejemplo. Pero ¿qué pasa con Jesús? Jesús llevó el discipulado de una forma completamente distinta, diferente, porque él llamaba a gente que no era de una jerarquía de suma importancia. Él no era el de que a ver si eres poderoso, si tienes dinero, me puedes pagar. No, él generalmente agarraba personas que eran pecadoras, como tú y como yo, y que también aceptó mujeres. Eso era algo muy difícil, antes no se daba, y Jesús aceptó mujeres para su discipulado. Y lo mejor, lo más maravilloso, modelaba las enseñanzas. ¿Qué quiere decir? Que él vivía, él llevaba a cabo, él cumplió la ley, él cumplía las palabras que su Padre, Dios, le había dado. Él las llevó a la práctica, las llevó a la vida. No tenemos un maestro que no haya vivido, que no haya pasado por lo que tú y yo pasamos. Él sí modeló sus enseñanzas. Si él decía, ama a tu enemigo, ¿qué crees que él hizo? Amó a su enemigo. Si él te dice, dale a Dios, es porque él le daba a Dios. Y bueno, infinidad de enseñanzas, ¿verdad? Que ahorita no es el tema. Los discípulos venían de una selección entonces de personas sencillas, sin estatus, sin jerarquías sociales. El discipulado es parte medular de la vida y ministerio de la iglesia local, hermano. Es fundamental el entender que venimos a la iglesia para cumplir con ese discipulado. La iglesia se reunía unánimes en la enseñanza de los apóstoles. Ahora, ¿cuáles son sus propósitos, hermano? Y me voy a ir así bien express. Yo creo que no vamos a leer todos, pero sí algunos. Para arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes vosotros habéis matado y colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Hermano, esa es la parte medular del evangelio que tú y yo estemos aquí, es amén, arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Mateo 28:18. Dice Mateo 28:18. Dice así: y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aquí ya había resucitado Jesucristo. 19. Ordenanza: id pues y haced ¿qué? Discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, enseñándoles entonces, fíjate, versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que os mando, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios prometió estar con ellos, con su iglesia, contigo y conmigo. Es una promesa abierta a la iglesia universal. Pero hermano, dice, enséñenles a guardar lo que yo les he mandado. ¿A quién? A los que van a ser discípulos. ¿Quiénes son esos discípulos? Tú y yo, hermano. ¿Dónde vamos a aprender? En una iglesia local. Hermano, en tu casa lo único que vas a aprender va a ser la televisión. Lo mejor es acercarte a una iglesia local.
Amén. Sigamos. Enseñar a que guarden las cosas que Jesús mandó, lo que acabamos de leer. Para permanecer en familia, hermano, este está bien bello. Este es Mateo 18. Mateo 18. Estamos hablando de por qué ser discípulo, por qué entrar al discipulado de Jesús en una iglesia local, que es el plan de Dios. Para permanecer en familia. Mateo 18, 15, 21. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Ya no está hablando de la iglesia universal, obviamente, porque pues ¿cómo va a enterar a todos los que están en diferentes naciones? Está hablando de una iglesia local. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y recaudador de impuestos. Entonces, hermano, habla de un hermano. Si un hermano peca contra ti, pues repréndele, acércate, ponte de acuerdo, dialoga. No es de, me hizo esto, ahora voy a ir y voy a murmurar de él, porque eso fractura los lazos familiares. Y este lugar debe de estar lleno de hermanos en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque la misma sangre nos compró, Jesucristo. Entonces, hermano, la iglesia local no solo son discípulos, sino son familia. Tu familia es la que se congrega en esta iglesia local, hermano. Y al igual que en tu casa te peleas con tu esposa, con tus hermanos, con tus hijos, con tu mamá, con tu papá, de igual manera te vas a pelear aquí en la iglesia. Eso de no quiero broncas, yo mejor no voy a la iglesia porque ya tengo con mis broncas familiares, es negar el discipulado de Cristo, es negar tu familia, es negar tu sangre en Cristo Jesús. Hermano, debes de pensar en ello, porque es muy fácil que te desanimes, porque en la iglesia se congrega un montón de familia imperfecta, al igual que en tu casa. A menos que alguien aquí tenga una casa en donde no se pelee con nadie, pero seguro vas a tener conflictos. Entonces, hermano, en la familia está para demostrar ese amor de familia, ese amor en Cristo Jesús. Pero bueno, vamos ya no lo voy a leer, mi hermano, pero también funciona para fortalecer y motivar a la fidelidad, para contar con un equipo ministerial que corrija doctrina y que ponga orden. Tito 1, 5 al 9. Pregunto, si tú lees esos versículos vas a decir, no hombre, ¿qué ministros? Y si tú te pones a ver a los que estamos aquí, vas a decir, no, pues estoy bien amolado, ¿en qué iglesia me metí? Y pues sí, hermano, pero gracias a Dios que nosotros no confiamos en nuestras fuerzas, nosotros predicamos a Jesucristo. Entonces, hermano, no se trata del hombre. Si tú quieres ver al hombre perfecto, te va a desviar el enemigo, el diablo, porque cuando venga el anticristo, hermano, hasta le van a brillar los ojos. Un perfecto orador, encantador va a ser. Y se sabe la Biblia, no como los chafas de aquí que somos, ¿no? Que decimos un montón de errores. El diablo se la va a saber de memoria, hermano. A Jesús se lo hizo. A Jesús le citó la palabra de Dios. Entonces, hermano, si tú te quieres deslumbrar o destellar por grandes hombres, perdóname, pero híjole, está complicado, hermano. Imagínate que si Jesús así fuera, no nos hubiera elegido a ninguno de nosotros. Cuando tú vas a regiones, a la sierra, por ejemplo, ¿quién va a ir a predicar a la sierra? Está bien difícil, bien complicado. Pues, hermano, en el concepto humano que nosotros tenemos de predicador, va a estar muy, muy complicado. Entonces, hermano, quitémonos esos conceptos. Los ministros no son superhombres, solo están puestos para, con la ayuda de Dios y también con tu oración, ayuden para que las enseñanzas y la doctrina estén encaminadas a lo bíblico y que pongan orden. En la iglesia a veces se vuelve mucho relajo, mucho desorden, todos piensan diferente, pero hermano, es como una familia y se pueden hacer las cosas de
de cierta manera, a lo mejor de la mejor manera. Pero hermano, si se puso un equipo ministerial para poner orden, pues no queda otra, hermano, más que respetarlo. ¿Por qué? Por orden. Es como en tu familia, en tu casa. A veces los esposos cedemos a las esposas y por dentro decimos, voy a ceder, pero yo sé que tengo la razón, ¿verdad? Pero a veces es por orden, simplemente mantener la paz y el orden. Siguiente punto, para cuidarse de falsas enseñanzas y doctrinas extrañas, hermano, esto es fundamental. Tú lee en Primera de Timoteo y vas a ver cómo exhorta el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo acerca de que tenga cuidado de todos estos falsos maestros, falsas personas que quieren elogiarse a sí mismas. Siguiente diapositiva. Entonces de ahí es importante, hermano, que te mantengas en sencillez y en humildad hacia la palabra de Dios. Luego, para auxiliar en la instrucción y la disciplina de la conducta y así tener armonía familiar. ¿Qué va a producir esta armonía? Fruto. El fruto no es para el egoísmo de uno y la satisfacción, sino es para darlo a la iglesia. Si yo tengo fruto de amor, pues es para amar a mi hermano. ¿A quién? Pues a toda la iglesia, a toda mi familia. Y lo más maravilloso es para dar poder. Déjame leerte este texto, esto es bien interesante porque da poder. Mateo 18:15, de hecho es ahí, estamos ahí en Mateo 18:15. El 18, en verdad os digo, todo el que atéis, porque viene de esto, de que ponte de acuerdo con tu hermano. El 15, el 16 es, y el 17 es, ponte de acuerdo con tu hermano. Ponte a cuentas con el que tienes problemas, con el que tiene conflictos. El 18, perdón. En verdad os digo, ¿qué tiene que ver este versículo 18, hermano, en esto? Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis está en la tierra será desatado en el cielo. Perdón, ¿qué tiene que ver con los versículos de atrás? Pero hermano, lo que te está diciendo Dios es de que si tú amas a tu familia, le muestras el fruto del Espíritu que hay en ti, Dios te va a respaldar y vas a tener poder de Dios, poder del Señor, porque el Espíritu Santo va a estar en ti. ¿Por qué? No porque no te equivocas, sino porque puedes amar a tu hermano. Mira, no está diciendo de una iglesia perfecta, versículo 15, 16 y 17, léelo con calma. No es una iglesia perfecta, es una iglesia con conflictos, pero que si se puede poner de acuerdo, va a poder tener el poder de Dios porque va a fluir el Espíritu Santo. Y hermano, si tú quieres fruto en tu vida, tienes que enfrentar. ¿Quién quiere enfrentar un conflicto, hermano? Casi nadie. Pero sé valiente, sé esforzado y vas a tener el poder de Dios. Pero la oración del esposo es estorbada su oración del esposo si tiene conflictos con su esposa. Ponte a cuentas con tu esposa para que tus oraciones no sean estorbadas. Para incentivar la santidad y fomentar el crecimiento de un pueblo en su orden. Hermano, aquí es porque el contexto de ahí del texto bíblico habla acerca de la inmoralidad sexual de una persona que en la iglesia hizo unas cosas terribles. Lo reprenden al punto de que si no se ponía en orden lo iban a expulsar y a tomar como como lo peor, hermano. Pero la finalidad no es desechar por desechar. Tú y yo ya hubiéramos sido desechados por la iglesia por todos nuestros pecadotes, pero aquí, hermano, lo que hace la iglesia y la familia, la iglesia local, es motivarnos a caminar en santidad. No que no pequemos, no que no fallemos, es caminar en santidad. De me voy a esforzar, no voy a caer, no voy a pecar, me voy a esforzar. Y además quiero crecer en el pueblo. Las familias, ¿cómo va a crecer más un pueblo? ¿Cómo va a ser fuerte? Si los jóvenes se casan con las incrédulas de las universidades, que no creen, que creen en otros dioses, que son ateas, que creen en la ideología de género, ¿cómo va a ser esa familia? ¿Cómo va a ser ese hombre o esa mujer que se casa con un ateo, con un incrédulo? ¿Creen que crezca fuerte en la fe en Dios? ¿Qué sucede si agarra a su pareja en la iglesia? ¿Cómo va a ser su fe en Jesucristo? Igual va a tener un buen de broncas, va a tener problemas, va a tener conflictos,
pero va a crecer. Y un pueblo de Dios lleno de personas con la mira en Jesucristo, pues va a ser una iglesia más fuerte y con poder de Dios, para ejercitar y fomentar el perdón, la misericordia y el amor para con los hermanos. Se cree, hermano, que de 2 de Corintios, se creen dos cosas: que es la misma persona que falla en 1 de Corintios y que le dicen ya, no, porque no revela, el apóstol Pablo no revela su nombre ni da muchos datos. Entonces les dice: ya, iglesia, extendamos amor, perdón y misericordia, porque hubo un cambio en la conducta y en el comportamiento del hermano o la hermana. Entonces esa es una suposición. La otra es de que pudo haber sido alguien con que el apóstol Pablo tuvo un enfrentamiento, pero que finalmente se extiende el perdón, la misericordia y se fomenta el amor.